Vamos ahora con el texto 3. Las cifras del reciente informe difundido por UNICEF y la Organización Mundial de la Salud son preocupantes y vergonzosas, ya que a pesar de que se ha logrado un significativo progreso hacia el acceso universal al agua, aún existen enormes brechas. Esa es la palabra de sentido contextual por la que te van a preguntar. Pues las familias de las comunidades pobres y rurales tienen mayor riesgo de quedarse atrás. Actualmente existen en el mundo 2.200 millones de personas que no cuentan con acceso a agua potable de forma segura. Tenemos 4.200 millones carecen de servicios de saneamiento y 3.000 millones no tienen las instalaciones básicas para el lavado de manos. Pero eso no es todo. Según Kellyanne Naylor, responsable mundial de agua, saneamiento e higiene de UNICEF, al menos 144 millones de personas aún beben agua no tratada. Cada año, unos 297.000 niños menores de 5 años mueren por diarrea relacionada con problemas de agua y saneamiento. Razón por la cual dicha representante exhorta a los gobiernos a invertir en sus comunidades. Bueno, nuevamente se han equivocado, con esta palabra se equivocan mucho, pero es afín y separado, ¿estamos de acuerdo? Porque afín junto y con tilde significa más bien similar, ¿no? Similar, esa es la clave. Entonces, ahí debió ser separado y sin tilde. Exhorta a los gobiernos a invertir en sus comunidades a fin de entregar este derecho humano esencial a sus ciudadanos. Por otro lado, Peter Green, un experto argentino que trabaja desde 1987 con el problema del agua, sostuvo que sin acceso fácil al agua limpia, muchas comunidades quedan condenadas a la pobreza, advirtiendo además que la demanda de agua potable para el 2050 será aplastante cuando la población mundial llegue a 10.000 millones de personas. Esta predicción apocalíptica, no obstante, ya se viene sintiendo. Imágenes satelitales de la India dan cuenta de que los 4 embalses que suministran la mayor parte del agua potable a Chennai, la sexta ciudad más poblada de ese país, están casi secos, y si a esto sumamos que uno de los suministros más grandes de agua del Asia se está derritiendo 2 veces más rápido que a principios del siglo, advertimos que la amenaza de la escasez de agua ya empezó. Bueno, hay países como Ciudad del Cabo, por ejemplo, en los cuales se ha ido el agua, ya no hay agua, por lo menos no se tienen reservas y tampoco está lloviendo, ¿no? A pesar de que es un país más o menos próspero, encontramos también de ese tipo de problemáticas, no necesariamente aquí en Perú. Y por aquí tenemos el mapa mundial, la cobertura de servicios de agua potable en el mundo, ¿no? Por proporción de población que utiliza al menos servicios básicos de agua potable el 2017 en porcentajes. A ver, tenemos por aquí el C de 0 a 25%, el 25 a 50%, 75 al 99%, mayor al 99%, no aplicable. ¿Sí? Muy bien, y entonces aquí tenemos uno de 4 países del mundo tienen aún la cobertura de los servicios básicos. Es una cuestión importante. Vargas Llosa decía, por ejemplo, que uno de los indicadores más notorios del progreso de una comunidad es el baño, ¿no? O sea, si no tienes baño, estás ciertamente frito. Y entonces, uno de 4 países del mundo tiene aún la cobertura de los servicios básicos diferenciados, y entre los más ricos es por lo menos el doble que entre los más pobres, ¿no? Y aquí tenemos otras cifras. 2.200 millones de personas en el mundo no cuentan con acceso a agua potable de forma segura. 4.200 millones de personas carecen de servicios de saneamiento básico, y 7 de cada 10 viven en zonas rurales. 3.000 millones de personas no tienen instalaciones básicas para el lavado de manos. 144 millones de personas todavía beben agua de superficies que no han recibido tratamiento, y finalmente 297.000 niños menores de 5 años mueren cada año debido a la diarrea relacionada con la falta de agua, saneamiento y higiene. Tan importante que es tener los servicios básicos, ¿no? Formas de ahorrar agua potable, reutilizar el agua, por ejemplo, ¿no? Vas lavando tus platos y debajo dejas pues una especie de regadera, riegue su jardín cuando no haya sol, utilice la lavadora con carga completa, cierre bien los caños, use un vaso a lavarse los dientes, lave su auto con un balde y no deje correr el agua del inodoro, ¿no? O sea, tenerlo ahí siempre y que el agua esté corriendo y corriendo y corriendo, eso puede resultar perjudicial. Bueno, este es un texto mixto, así que vamos rápidamente con las preguntas. Bien, vamos entonces con la primera pregunta. Medularmente el texto desarrolla como tema
consejos para el uso adecuado del agua es una parte nada más que podemos evidenciar en la infografía. El tema es la cobertura de agua potable en el mundo, la falta de agua potable a nivel mundial y el rol de los estados en el acceso al agua, ¿no? La clave correcta es C, la falta de agua potable a nivel mundial. En el texto término brechas, una brecha es una distancia, ¿no? Distancia entre dos personas, entre sus ideas, y por esa razón se habla también de acortar brechas, ¿no? Implica fundamentalmente inoperancia, inocuidad, o sea, inofensividad, ineficiencia e inequidad. La clave correcta aquí, ya que hablamos de brechas, entonces, digamos, hay una brecha significativa, hay una ruptura, hay un quiebre significativo entre una persona pobre y una persona rica, por ejemplo, ¿no? Esas son brechas que se tienen que acortar. O por ahí podríamos decir que también hay brechas en los casos en los cuales el alumno egresado de una institución estatal tiene en realidad un nivel bastante precario, ¿no? Bien, inequidad, entonces brechas. De las formas de ahorrar agua potable mostradas en la infografía podemos deducir que carecerían de utilidad en países desarrollados por sus economías boyantes. B, sirven para generar un ahorro económico considerable al disminuir el consumo. ¿Cuáles podríamos deducir de estas formas de ahorrar agua potable que se presentan en la infografía, ¿no? A, carecerían de utilidad en países desarrollados por sus economías boyantes. B, sirven para generar un ahorro económico considerable al disminuir el consumo. C, la población las desestimaría rotundamente por lo poco práctica que resultan. Y D, los habitantes de la ciudad de Chennai en la India las viene llevando a cabo. ¿Cuál sería aquí la forma correcta o la clave correcta? Sirven para generar un ahorro económico considerable al disminuir el consumo, ¿no? Por ejemplo, una medida puntual podría ser evitar lavar la ropa. O sea, si tienes una canastilla de ropa, que la laves en tres tandas o en 4 tandas, cuando podrías lavarla toda en una sola, esa podría ser una medida, ¿no? Entonces, en rigor, tú ahorras energía, ahorras en el consumo energético, ahorras también en tu economía. Entonces, por esa razón, la clave correcta es la B, ¿no? Sirven para generar, y aquí se han equivocado también, se han comido una sílaba, ¿sí? Sirven para generar. Y finalmente, pregunta número 5, 3, 4, 5, vamos con las dos últimas. Respecto de lo expresado por Kenny M. Naylor, se infiere que la falta de acceso de agua potable implica problemas fundamentalmente geopolíticos, socioeconómicos, financieros y de carácter sanitario. Y me voy a permitir remitirme a lo que dice ella, ¿no? Según Kelly M. Naylor, responsable mundial de agua, saneamiento y higiene de UNICEF, al menos 144 millones de personas aún beben agua no tratada, dice ella. Y cada año unos 297.000 niños menores de 5 años mueren por diarrea relacionada con problemas de agua y saneamiento, razón por la cual dicha representante exhorta a los gobiernos a invertir en sus comunidades a fin de entregar este derecho humano esencial a sus ciudadanos. Bueno, y entonces la clave correcta, ¿cuál sería aquí? Es sanitario, pues, porque ahí afecta a la salud, y es lo que se está viviendo con la cantidad de niños que se cuentan por miles, la cantidad de niños que mueren por los efectos negativos del agua no tratada. Si la cobertura de agua se extendiera significativamente, podría ser contraproducente si no se cambiaran los hábitos de consumo. No, más bien todo lo contrario, ¿no? Si la cobertura de agua se extendiera significativamente, más bien se reducirían los efectos negativos a la salud que devienen justamente de esta falta de acceso al agua potable, ¿no? Ya no tendría mayor sentido trabajar para un uso racional y responsable. Todos los problemas de salud, bueno, eso es un absurdo, ¿no? Todos los problemas de salud se resolverían casi de manera inmediata, no. La brecha entre el sector urbano y el sector rural se incrementaría, no, se acortaría más bien, ¿no? Entonces, vamos a razonar esto, ¿ah? Estaba pensando en lo siguiente. Lo que uno quiere es que haya mayor cobertura de agua, ¿no? O sea, que tengas cañito por aquí, que tengas otro cañito por aquí, otro cañito por aquí, otro cañito por aquí, qué sé yo. Uno quisiera eso. Pero la pregunta es, lo que estamos enfrentando ahora es un periodo de inestabilidad climática ecológica y que en consecuencia está suponiendo también que el agua se agote en ciertos lugares, ¿no? Hay un déficit significativo de agua. Entonces, les comentaba yo en el caso de Ciudad del Cabo ya se quedó sin agua, pero no es el único lugar, ¿no? Hay en realidad otros lugares en los cuales
hay, digamos, una disminución considerable. Entonces, no basta solamente con colocar un caño en varias regiones, ¿no? Sino basta, en la actualidad, la medida ecológica urgente es que uno pueda racionalizar bien el líquido elemento, ¿no? Si no tenemos eso, entonces va a haber serios problemas porque las personas, digamos, desperdician el agua, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, dejas corriendo, que corra el agua en el sanitario, y a ese es un problema. Y eso probablemente, muy probablemente, genere algún tipo de inconveniente vinculado, ¿no es cierto?, con la racionalización del líquido elemento. Entonces la clave correcta sería la A, ¿no? Podría ser contraproducente. Pero como profesor, sí hay varios caños, pues, pero el asunto es que también se tiene que hacer un uso adecuado del recurso. Si uno, por ejemplo, deja el caño abierto todo el día, lo que estás haciendo es desperdiciar un recurso que de momento es valioso, ¿no? Y de acá en 2050 probablemente, si no se mejoran estos hábitos de consumo, lo más probable es que nos quedemos sin agua, ¿no? Vamos ahora con la sección B rápidamente. A nadie le gusta ser víctima de una tragedia, dice aquí. Que un río de desagüe se desborde y entre a tu casa o que se tenga que sacar a niños de aguas inmundas hasta el cuello es un espanto. Pero a veces es mejor ser víctima de tragedias visibles que de tragedias invisibles. Cuando la tragedia es visible y ocupa las primeras planas de todos los periódicos por varios días, al menos se genera una reacción, la solidaridad para con las víctimas. Pero las tragedias invisibles son peores porque ocurren todos los días a vista y paciencia de la gente, sin que nadie haga algo para remediarla, conllevando a que se hagan sempiternas. Sempiterna es eterna, por si acaso. Al menos en San Juan de Lurigancho existía un desagüe que se rompiera y agua que llegaba a la población, porque en muchas otras partes del Perú ni siquiera hay la posibilidad de que ocurra una tragedia similar, ya que la tragedia es no tener agua ni desagüe, más o menos en consonancia con el texto anterior, ¿no? Y pasa todos los días, pero a nadie le importa ni a la prensa, lo cual es cierto, ¿no? Hay lugares en los cuales no hay agua ni desagüe y entonces las condiciones de salubridad son terribles, ¿no? Porque es necesario tener un water cuando menos. Y entonces, por ello resulta curioso, dice, que tenga que darse una tragedia visible para que se levanten voces que piden privatizarse de APAL. Cuando ciertamente la tragedia invisible es un argumento aún más importante para hacerlo, porque peor que la pésima calidad de la infraestructura administrada por la empresa pública es la inexistencia de infraestructura. En ese sentido, al privatizarse de APAL se podría tener los recursos necesarios para crear la infraestructura, que nos permitiría hacer uso del recurso hídrico. En otras palabras, no falta agua, falta plata, falta inversión privada, ¿no? Muy bien. Entonces aquí el autor del texto se inclina por la privatización de las empresas de agua, ¿no? Dice acá, privatizarse de APAL se podría tener, al privatizarse de APAL se podría tener los recursos necesarios para crear la infraestructura que nos permitiría hacer uso del recurso hídrico. Entonces, para él es razonable privatizarse de APAL. El autor del texto de hoy tendría que estar en franca oposición. Y entonces dice aquí lo siguiente: la situación del agua potable y alcantarillado en Lima es ciertamente preocupante, ya que aún el 11,5% de la población de Lima y Callao no tiene conexión de agua potable y el 20% carece de desagüe. Eso es una barbaridad, ¿no? Y si a esto le sumamos la contaminación de fuentes de agua por empresas mineras y petroleras en varios ríos del Perú, incluyendo el RIMAC, la cosa se torna color de hormiga. Esa es la expresión que nos están pidiendo. Estos indicadores, además de vergonzosos porque nos ubican a la cola de las capitales latinoamericanas, son lamentables y engañosos, porque advierten que el derecho al agua no es realidad en el Perú, razón por la cual podría pensarse en la privatización de SEDAPAL como solución, respectivamente. Particularmente considero que tal medida no implica una solución eficaz, porque, por ejemplo, la empresa privada Aguas de Tumbes administra el agua potable en ese departamento desde el 2005, y de acuerdo con la Superintendencia de Agua y Saneamiento, Tumbes tiene la segunda cobertura de acceso al agua más baja en todo el Perú. Dicha empresa ha cumplido solamente el 42% de las metas comprometidas. Se comprometió a hacer 135 piletas en 5 años y solo hizo 8. Se comprometió a dar agua 23.5 horas al día y no llega ni a 16. Debió instalar 9.967 conexiones de alcantarillado y solo puso el 6% de esa cantidad. En ese sentido, pensar que todo se resuelve privatizando todas las empresas públicas no es sesudo. Por el contrario, tener un Estado eficiente que ponga por delante derechos básicos como el derecho al agua es fundamental. Bueno, más o menos iba yo adelantándoles que el texto B está en contra, de manera abierta,
¿sí? De la privatización, ¿no? Se señala que la privatización no es propiamente una solución y hay de alguna manera evidencia razonable que respalda eso, ¿no? El caso de Tumbes, por ejemplo. Bien, vamos entonces con la primera pregunta. Ambos textos se ubican en posiciones antagónicas respecto de las necesidades ciudadanas, la escasez de agua potable, la privatización de Sedapal y la contaminación del agua. Recontra sencillo, recontra sencillo. La clave correcta es la C, la privatización de Sedapal, es lo que se está discutiendo. 2. En el texto 1b la expresión color de hormiga implica caos, desgracia, zozobra, indiferencia. Se pone color de hormiga es porque hay inquietud, ¿no? Entonces la clave correcta, ¿qué cosa implica? Nos están pidiendo aquí. No, el color de hormiga implica caos, desgracia, zozobra, indiferencia. Dice lo siguiente, ¿no? La contaminación de fuentes de agua por empresas mineras y petroleras, la cosa se torna color de hormiga, ¿no? Entonces hay, por supuesto, una preocupación por el problema de la contaminación de ríos, ¿no? Que incluye el río Rímac. Entonces, ante eso, ¿implica caos? No. Desgracia tampoco. Pero lo que implica es una gran preocupación. En consecuencia, la clave correcta es la alternativa C, ¿sí? Zozobra, que es intranquilidad, ¿no? Pero es mucha intranquilidad. Y por supuesto, quedarte sin agua generaría ello. Vamos ahora con la siguiente. De acuerdo con el texto 1b, podemos inferir que el autor considera engañosos a los indicadores sobre la situación del agua potable y el alcantarillado en Lima y Callao, porque se deduce entonces que el autor considera engañosos a los indicadores sobre la situación del agua potable. El autor, por ejemplo, de 1b recurre al caso de Tumbes, ¿no? ¿Qué pasa? Que en el caso de Tumbes no hay, pues, propiamente lo que se había manifestado, ¿no? Que se iban a construir, digamos, iba a haber agua casi las 24 horas del día, no se llegó ni a 16. Que se iba a construir tantos alcantarillados, no hay nada de eso. Entonces, la solución está en privatizar, eso es lo que discute el texto 1b, ¿no? Y señala que en realidad la privatización puede empeorar el problema, ¿no? O dejarnos estancos en el problema. Entonces la clave correcta sería la alternativa A en esos términos, ¿no? Podrían hacernos caer en errores al buscar solucionar el problema. Es consciente de que estos han sido manipulados deliberadamente, posee otros datos que contrastan con los recogidos por SUNAS y al ser comparados con los de Tumbes resultan más manejables. Bueno, eso es en el caso de la pregunta número 3, mis estimados cachimbos. Vamos ahora con la pregunta 4. De acuerdo con el texto 1a, la tragedia invisible estriba en considerar que el desagüe penetre en tu casa es algo que nadie merece experimentar. Como intolerable el carecer de agua potable en los meses calurosos del estío. Las pérdidas materiales y daños en las viviendas cuando hay inundaciones. Que en el Perú hay lugares que no cuentan con los servicios de agua y desagüe. Lo visible, ¿qué es? Lo visible es, por ejemplo, cuando se inunda tu casa, un huaico arrasa, tienes que sacar a los chicos, digamos, de las casas, lo que ocurrió en San Juan de Lurigancho hace un tiempo, ¿no? El hecho de que se reviente una tubería de desagüe y olvídate, lo que genera eso es, además de una pestilencia enorme, problemas probablemente de salud, ¿no? Si no se llega pues a encarar con éxito esta problemática. Entonces, en ese sentido, la tragedia invisible estriba en considerar, en rigor, que en el Perú hay lugares que no cuentan con los servicios de agua y desagüe, ¿no? Eso es lo que no vemos. Lo que vemos es el desastre cuando ocurre, porque tiene además una cobertura mediática increíble. Pero las personas que no tienen agua, simplemente a nosotros no nos importa, dice, ¿no? ¿Y cómo se podría eso revertir? Para el autor del texto es privatizando. Si alguien sostuviera que con la privatización el servicio de agua debiera mejorar significativamente, bueno, eso estaría más acorde con el autor del texto A, ¿no? Entonces, se supone que con la privatización va a haber mejoras ostensibles, ¿no? Visibles. Más familias van a tener agua y desagüe, las conexiones de desagüe van a ser las más idóneas, con lo cual mejora también la salud. Y entonces tendría que explicar el caso de la empresa Aguas de Tumbes, sí, ¿no? Porque en el caso de la empresa Aguas de Tumbes, más bien ocurre que no se ha logrado cumplir las metas con éxito, ¿no? Y entonces privatizar realmente es la solución. La clave correcta sería la alternativa A, ¿no? Tendría que explicar el caso de la empresa Aguas de Tumbes, ¿no?
Bien, señores, vamos ahora con el texto número 2. Posiblemente la más cabal representación que se ha hecho del número pi no se encuentra en la puesta en página uno tras otro del trillón de números ya calculado por la supercomputadora japonesa de última generación, sino en un apasionado y esplendente poema de Wisława Szymborska, del cual no me resisto a transcribir algunos versos en traducción aproximada. La caravana de dígitos que es pi no se detiene en el límite de esta página, sino que sigue más allá de la mesa, por el aire, por las paredes, las hojas de los árboles, un nido, las nubes directa al cielo a través de toda la inmensidad e hinchazón celestiales. Es tan grande el número, es tan ilimitado. En cuanto a las definiciones de ese número totémico e infinito que sigue suscitando pasiones de geeks y nerds de toda la haya, abundan casi tanto como sus cifras, aunque yo prefiero, dice acá, la euclidiana, que hacía referencia a la relación eternamente constante entre la circunferencia y su diámetro, como si se tratara de un matrimonio perfectamente avenido en el que un cónyuge engorda cuando lo hace el otro, y siempre en la misma proporción. Su representación matemática truncada y redondeada, tal como se nos enseñó en el colegio, no puede resultar más inocente. 3,1416. ¿Quién diría que tras esos 4 decimales se agazapa la eternidad? De pi se ha dicho casi todo, y la mayoría de lo que del misterioso número se predica remite de algún modo a la poesía. Incluso sus atributos matemáticos participan de esta especie de aura vertiginosa y escurridiza que ha fascinado a todos. Y son muchos los que se han dejado las cejas escrutando. Lo número irracional no puede expresarse en fracciones de 2 números enteros y trascendente, no es raíz de ningún polinomio con coeficientes enteros. Su extravagante pedigrí matemático lo sitúa muy por encima de sus pobres hermanos sin cualidades reseñables. Pi es un símbolo místico, una representación de lo inabarcable y quizá de Dios más apropiada que la consabida fórmula que pretendía facilitarnos la comprensión del concepto mediante el recurso a la aburrida contaduría de las arenas del mar o de las estrellas del firmamento. Para que se hagan una idea, empleando solo los 50 primeros decimales de pi, podríamos describir con precisión la curvatura del universo. ¡Qué escalofrío! Bueno, pues afortunadamente ese número es de todos y no pertenece a nadie, como el aire, al menos por ahora. Ya veremos qué pasa si continúa la histérica satanización de lo gratuito. Michael Simon, un juez de Nebraska, acaba de dictar sentencia en la demanda interpuesta por el músico de jazz Lars Erickson contra el también músico Michael Blake. El segundo compuso el pasado año una melodía electrónica la que bautizó What Pi Sound Like, cómo suena Pi, basada en la atribución de una nota musical a cada uno de los primeros números de la serie Pi. El tipo colgó su obra en YouTube y se hizo famoso inmediatamente. Erickson la escuchó y la encontró demasiado parecida a su propia composición, Pi Symphony, que había registrado en 1992 y que también se basaba en el mismo procedimiento, y demandó al colega. El juez, un auténtico Salomón de Nebraska, ha resuelto que Pi no está sujeto a derechos de autor. The number is a non-copyrightable fact, reza la sentencia, ¿no? El número no es un hecho no copiable, dice acá, ¿no? Así como, atención, tampoco lo está la idea de transformarlo en música, porque el diseño resultante de unas notas es una expresión que surge de la non-copyrightable idea de convertir Pi en música. Un alivio, señores y señores. Ahora podremos seguir experimentando y jugando tranquilamente con el número, mientras otros estupendos pirados siguen poniendo negro sobre blanco la caravana eterna de sus guarismos. Se me olvidaba, el juez Simon ha tenido el buen gusto de sentar jurisprudencia en el día Pi, que es el 14 de marzo, 3/14, según el formato de fecha empleado en Estados Unidos. El mismo, por cierto, en que celebramos el cumpleaños de Einstein. Entonces, ¿cuál es la mejor síntesis del texto? No vamos a delimitar cuál sería el mejor resumen. Aunque hay muchas interpretaciones, el número pi se define como la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro en la tradición de la geometría euclidiana. Bueno, no es el mejor resumen definitivamente. El valor de pi se ha obtenido con diversas aproximaciones a lo largo de la historia, pero se puede entender desde una perspectiva como una emanación de la naturaleza divina. Bueno, tampoco, ¿no? Tampoco esa es la clave, no hay manera de que esa pueda ser la clave. Nos piden el resumen, ni siquiera está la idea principal ahí. Todo indica que pi es la constante que más pasiones ha desatado entre los matemáticos profesionales y asimismo entre los aficionados a la tradición poética. Y finalmente, desde diseños computacionales y creaciones poéticas, pi es un número trascendental
que no está sujeto a derechos de autor ni siquiera en el ámbito artístico musical, ¿no? Entonces, la clave correcta, ¿cuál sería entonces? La clave correcta sería la D, ¿no? Desde diseños computacionales, por ejemplo, en el caso de estas computadoras japonesas potentísimas que ya han logrado descifrar mucha de la numeración vinculada con el pi, y creaciones poéticas, ahí tenemos el poema, el fragmento de ese poema que ha sido planteado en el texto apenas en el inicio, de Wisława Szymborska, la caravana de dígitos que es pi. Es un número trascendental que no está sujeto a derechos de autor a propósito de la problemática que hubo entre estos dos músicos, ni siquiera en el ámbito artístico musical, ¿no? Entonces esto es lo que mejor sintetiza el texto. Ahora, nos piden por la palabra esplendente, mis estimados cachimbos, y dice acá, las supercomputadoras japonesas de última generación, sino en un apasionado y esplendente poema de Wisława Szymborska, del que no me resisto a transcribir algunos versos. Esplendente, ¿qué connota? Creación maravillosa, erudición memorable, reflexión filosófica, diafanidad lógica, ¿no? En el caso de esplendente, ya que se trata de un poema, ¿tiene que ver con algo de lógica, con erudición, con filosofía? No, tiene que ver con el aspecto creativo, ¿no? Porque se trata de un poema. Entonces la clave correcta sería la A. En el texto de la palabra esplendente, ¿qué connota? ¿No? Connota entonces creación maravillosa, alternativa A. Cabe deducir que el número pi se vincularía con Dios en virtud de la noción de razón, infinitud, compleción, sutileza. La clave correcta es infinitud, porque representa el infinito, ¿no? Es una representación del inabarcable. Entonces la clave correcta es B. Sigamos con las tres siguientes preguntas. Últimas preguntas, queridos cachimbos, de acuerdo con las ideas desplegadas en el texto, determine cuál o cuáles de las siguientes aserciones son incompatibles. Pi se celebra el 14 de marzo de cada año, fecha que en el mundo anglosajón se describe como 3,14. Eso es compatible, nos están pidiendo lo que es incompatible. Y entonces la número 1 es perfectamente compatible. Los geeks tienen una celebración que puede parecer un poco extraña, el festejo al número 3.1416 también, ¿no? Nos hablan de geeks y nerds aquí en la lectura, ¿sí? Y efectivamente pues estos celebran el día pi, ¿no? En cuanto a las definiciones de ese número totémico infinito que sigue suscitando pasiones de geeks y nerds de toda la haya, abundan casi tanto como sus cifras, aunque yo prefiero la euclidiana, dice aquí, ¿no? Entonces en el caso de la número 2 es compatible, ¿no? El músico Michael Blake se hizo famoso con una eximia composición musical llamada Peace Symphony, ¿no? Erickson es el autor de Peace Symphony. En el caso de Michael Blake es autor pero de otra composición, que es White Pea Sounds Like, ¿no? ¿Cómo suena pi, ¿no? Entonces la 3 es incompatible. 4. El carácter simétrico del número pi solo se puede expresar en la poesía o en las creaciones musicales, en absoluto, ¿no? También se puede representar, por ejemplo, mediante la geometría. Entonces la clave correcta sería 3 y 4. Entonces esas de acá son falsas, son incompatibles. Se colige que pi es un símbolo místico y profundo porque se puede expresar con un juego de computadora, es un número que se expresa en 4 decimales, refleja una imagen sintética del cosmos infinito, puede expresar la racionalidad de las matemáticas. La clave correcta en este caso, mis estimados cachimbos, ya que se trata, ¿no es cierto?, de un símbolo místico y profundo, dice acá, se puede expresar con un juego de computadora. Eso no tiene nada que ver con misticismo, ¿no? Ni mucho menos. Es un número que se expresa en 4 decimales, tampoco, ¿no? Refleja una imagen sintética del cosmos infinito y puede expresar la racionalidad de las matemáticas. La clave correcta es C, ¿no? Refleja una imagen sintética del cosmos infinito. Y finalmente el poema de Szymborska establece que la secuencia numérica de pi se entiende como un símbolo hermético, racional, trascendente o imaginario. La clave correcta es trascendente, ¿no? Así de concreto, porque no tiene límites, ¿no? Y en realidad lo trasciende todo, abarca todo, dice aquí, ¿no? Y esa sería la clave correcta entonces. Seguimos.